No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos. ¿Religión o Cristo? ¿Cuál es la diferencia? Es el tema que trataremos en este día en su programa Entendiendo los tiempos. Y tenemos con nosotros a Sugel Michelén. ¿Cómo estás, Sugel? Bien, gracias. Y a Salvador Gómez, que estuvo de viaje y hoy está con nosotros. Aquí por la gracia de Dios. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Okay, sí, también muy contento de estar aquí con ustedes, Sugel. Qué bueno, me alegra. Es un privilegio que el Señor me concede estar con ustedes en este programa. Sugel, ¿qué avisos tenemos? Aquellos que quieran contactarnos. Recordamos siempre que tenemos una página en la internet www.entendiendolostiempos.org y que todos los programas anteriores, tanto de la primera temporada como los que llevamos ya de la segunda temporada, están disponibles en la internet. También están disponibles en nuestro canal de YouTube de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Ahí pueden ver no solamente las predicaciones de nuestra iglesia, sino también los programas de Entendiendo los Tiempos. ¿Religión o Cristo? ¿Cuál es la diferencia? Quizás tú eres una persona religiosa y piensas que tienes una relación estrecha con Dios y puede que sea así, pero quizá esa no es la realidad porque tienes un mal concepto de la religión. Y a mí me gustaría que en este día ustedes empezaran a explicarnos primero qué es la religión desde el punto de vista que la vamos a tratar. ¿Qué tú nos dirías, Salvador? Los estudiosos tratan de escudriñar todo lo relacionado a la etimología de la palabra y el uso aún bíblico. ¿Qué significa la etimología de la palabra? El origen de la palabra. El léxico de la palabra. Y aún el uso mismo que la Escritura da al término. Y concuerdan casi todos de que es difícil uno llegar a conclusiones por esos términos originales que se utilizan para tener una definición acabada de lo que es la religión. Y por eso hay tantas definiciones y tantos conceptos que entran en juego. Pero nosotros pudiéramos resumirlo como los esfuerzos que el hombre hace por mantenerse relacionado o unido con una deidad. Y lo expreso así en una deidad porque abarca mucho a veces los conceptos que las personas utilizan para describir la relación con esa fuerza superior, como lo llaman muchos. Y hablo de los esfuerzos porque siempre hay algo que el religioso tiene que hacer para ganarse el favor, para, por un lado, estar bien con ese Dios, hacer las paces con ese Dios o esa deidad y mantenerse en una buena relación. Por eso que siempre las religiones tienen algunos ritos, ceremonias o elementos que deben practicarse para mantener esa relación con ese Dios. Es bueno aclarar que nosotros no queremos, con un título como el que nosotros tenemos aquí, echar por el piso todo lo que se denomine religión. Esa no es la idea. Creo que el énfasis que nosotros queremos poner en la mente de las personas es que sepan que nosotros somos salvos por medio de una persona, Jesucristo. Jesucristo es Dios hombre enviado a la tierra para que nosotros por medio de Él tuviéramos acceso a Dios el Padre, como la Biblia, el Nuevo Testamento lo expresa expresamente. Pero aunque nosotros no decimos que toda religión necesariamente, o el uso del término es malo per se, normalmente lo que la gente denomina religión son esfuerzos humanos o un método humano de alcanzar la salvación o la paz con Dios. Un conjunto de formalismo, de ceremonia para alcanzar la salvación, para tener comunión con Dios, para restaurar esa comunión que fue perdida con Dios. Algo de lo que el hombre puede enorgullecerse. Déjenme leerles algo que dice de Ham en su libro Religión o Cristo. El cristianismo no es una religión, es vida. Por lo general, la religión consiste en un conjunto de formalismos y ceremonias. Aunque existe un sinfín de movimientos religiosos que va en aumento cada día, el cristianismo sobresale de toda religión. Y lo que tú decías ahora, Salvador, el genio del cristianismo es que su autor y cabeza está vivo, porque el autor de nuestra salvación es Jesucristo, el hombre glorificado que está a la diestra de Dios. Ninguna otra religión
se atreve a reclamar esta distinción? Yo creo que sería bueno hacer un poquito más de aclaración aquí con respecto al término religión, porque alguien puede estar diciendo, pero ven acá, ¿y el cristianismo no es una religión? Bueno, en cierto modo sí, porque si tú comparas, tú puedes comparar el cristianismo con el islamismo, puedes compararla con el hinduismo y el cristianismo, el judaísmo, y el cristianismo en ese sentido más amplio es una religión, en un sentido amplio. Ahora, en el sentido en que nosotros estamos usando la palabra aquí, religión o Cristo, el punto que queremos establecer es que tú puedes ser religioso y no ser cristiano, aún tu religión esté dentro del marco del cristianismo, en sentido general. O sea, una persona puede decir, yo no soy hindú, yo no soy, hablando no de nacido en la India, sino que practica el hinduismo. Sí. Yo no practico el islam, yo soy cristiano. Pero tú puedes aún, dentro del marco de las religiones que comprenden el cristianismo, ser un religioso y no ser un verdadero cristiano. Yo puedo poner un ejemplo personal. En una biografía que se escribió para un libro de mi autoría, pusieron en los datos biográficos que yo no nací en un hogar cristiano. Y la idea que queremos expresar, obviamente, es que en mi familia yo fui el primero que se convirtió al Señor. Pero tu familia no era del Islam. Entonces, no era... cuando un familiar leyó, al que le obsequié una copia del libro, lo leyó y dice, ¿y nosotros somos musulmanes? ¿O éramos musulmanes o qué? Es aclarando pues ese concepto de que no es lo mismo ser salvo, estar convertido, haber nacido de nuevo, como es el lenguaje que utiliza las Escrituras, para describir o definir a aquellos que son hijos de Dios, que han sido perdonados sus pecados y que irán al cielo, a pertenecer a un movimiento o a una religión oficial en ese aspecto. Entonces, viéndolo desde el punto de vista del título de nuestro programa de hoy, ¿cuál es la diferencia entre un religioso, un mero religioso y un cristiano? Bueno, el mero religioso, como decía Salvador al principio cuando habló de lo que es el elemento esencial de la religión, que es ese esfuerzo humano por querer alcanzar el favor de Dios, el mero religioso, aún dentro del cristianismo en sentido general. O sea, no, vuelvo y repito, no estamos hablando de musulmanes, estamos hablando de personas que dicen, yo soy cristiano, yo creo en Cristo. Una persona que diga creer en Cristo, pero en realidad esté descansando en su propio desempeño, en las ceremonias y ritos que practica, en las buenas obras que hace para ganarse el favor de Dios, es un mero religioso y no es un cristiano. Ahí que está la diferencia. ¿Es religión o Cristo? Bueno, la religión no salva. Es Cristo el que salva por medio de la fe. Y el punto de este programa es que tú puedes ser un religioso dentro del cristianismo mismo y no ser un verdadero cristiano, no ser una persona que en verdad ha descansado únicamente en Cristo para la salvación de tu alma. Desde que el hombre pecó, desde que el pecado entró en el mundo, el hombre ha querido hacer cosas para poder resolver ese problema que tiene con Dios. Pero, como decimos nosotros, mi propio esfuerzo para ganarme la salvación. Exactamente. O sea, yo establezco el protocolo. O sea, yo voy a ganarme el favor de Dios haciendo esto, haciendo aquello, no haciendo aquello otro. Por ejemplo, practicando ciertos ritos, practicando ciertos sacramentos. El catolicismo romano, por ejemplo, piensa que si un niño es bautizado en el momento del nacimiento, el mero hecho de ser bautizado, eso ya lo purifica, lo limpia del pecado original. Y eso no fuera ningún problema si la Biblia dijera que es así. Que es así, exactamente. Pero el asunto es que la Biblia dice que no es así. Habiendo establecido lo que queremos significar con el programa Religión o Cristo, yo quiero empezar a establecer la diferencia de una manera más clara, de manera que todos aquellos que nos ven o nos oyen a través de la radio puedan evaluarse a sí mismos, los que nos están viendo a través de la televisión, a través del internet, o nos oyen a través de los programas de radio, puedan evaluarse a sí mismos y ver en el contexto de lo que hemos hablado, de esa definición, si son religiosos o tienen a Cristo en su corazón de verdad. A mí me gustaría que ustedes nos hablaran de esas características de la persona que es un religioso. Bueno, por un lado, es importante volver a repetir otra vez
el religioso descansa en sí mismo para salvarse. ¿Qué significa eso, Sujel? Que Bueno, descansa en sí mismo para salvarse. Es una persona que dice, si yo hago esto, si yo dejo de hacer aquello, yo voy a ganarme el favor de Dios, yo voy a inclinar el corazón de Dios a favorecerme. Básicamente, la religión lleva al hombre a querer salvarse por su propio esfuerzo humano. Yo quiero que tú me expliques eso de una manera más clara. Por ejemplo, una persona que se quiere salvar haciendo buenas obras, haciendo misericordia, haciendo limosna, ¿eso es malo? Sí lo es, no porque dar limosna sea malo. Dar limosna es bueno. O sea, si Fíjate lo que yo te dije, Sujel, si se quiere salvar Pero si te quieres salvar por eso, sí estás yendo por un camino equivocado, porque la Biblia dice que yo no puedo comprar el cielo a través de mis obras. Yo no puedo resolver el problema que yo tengo con Dios a través de mis obras. Yo voy a explicar esto en una forma muy sencilla. Un individuo comete un crimen, vamos a suponer un crimen serio, mató a otro, pero le dice al juez, mire, de ahora en adelante yo voy a ir por todas las esquinas, a todo el que esté pidiendo dinero para esté mendigando, yo le voy a dar un pan con jamón y queso y le voy a dar dinero para que esa persona... Le voy a dar medicina a los enfermos. Le voy a dar medicina a los enfermos. Sí, pero ¿qué hacemos con el crimen que tú cometiste? O sea, es que tú mataste a un hombre y la ley dice que tú debes purgar una condena por haber hecho esta fechoría. Entonces, imagínate un hombre que peca constantemente contra Dios, continuamente contra Dios. Decíamos en un programa anterior que el mandamiento más importante de la Biblia es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese mandamiento el hombre lo viola cada segundo, porque nadie ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, etc. O sea, nosotros nos amamos a nosotros mismos con todo el corazón, con todo el alma y con todas nuestras fuerzas. O sea, que violamos continuamente ese mandamiento. No importa cuántas buenas obras yo haga, no importa cuántos rituales yo practique, no importa cuántas ceremonias yo lleve a cabo, yo no estoy resolviendo el problema que yo tengo con la justicia de Dios por haber violado la ley de Dios. Es que nosotros todos tenemos una especie de juez corrupto dentro de nosotros mismos. Ahora que está en boga el tema, ¿no? En nuestro país y en otros países. Tenemos un juez corrupto dentro de nosotros a quien sobornamos, ¿no? Tratamos de sobornar nuestra conciencia pensando que de alguna manera sí Dios va a final de cuentas a absolvernos, que sí Dios va a tomar esas buenas obras y esos esfuerzos, pero ¿y cómo no va a ser agradado con todas las dádivas que yo le doy a las personas, sobre todo lo bueno que yo me torno en la época navideña y yo le hago tanto bien a tantas personas? Dios no se va a olvidar de hecho, la Biblia dice que Él no se olvida de nuestro buen obrar y de alguna manera minimizamos otros tantos textos del Nuevo Testamento que nos dicen que la ira de Dios está sobre el pecador de continuo. Porque no es un asunto de yo contabilizar mis actos buenos con mis actos malos y ver cuál es el resultado. El problema es que todos mis pecados cuentan para yo ser arrojado a un lago de fuego que arden con fuego y azufre, como el mismo Señor Jesucristo nos enseña en el Nuevo Testamento. O sea, en otras palabras, nosotros no podemos esconder bajo la alfombra de nuestros buenos actos todos los pecados que tú has mencionado, nosotros hemos cometido. No podemos, Dios no se va a hacer de la vista gorda. No hay un texto bíblico que nos diga hecho. Pero el gran problema en el que nosotros caemos y que tenemos que resolver es ¿para qué vino Cristo entonces? Porque por eso precisamente se llama el Salvador. Es porque nosotros necesitamos que nos salven, porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero ahí entra otra vez el problema de la religión. Lo que pasa es que hay gente muy mala. Todo eso que tú estás diciendo es muy bueno para el criminal que está en la cárcel, para 2 o 3 que yo conozco, que son gente muy mala. Y no tienen el concepto de que es que todos hemos pecado, como dice Pablo en Romanos capítulo 3. Todos hemos sido destituidos de poder tener acceso a la gloria de Dios en el cielo. Entonces es como si Pablo nos estuviera diciendo, hay que comenzar de cero. Y estamos muy mal para poder nosotros ganarnos el favor de Dios, porque con una sola violación a la ley que Dios nos ha dejado en su palabra, ya estamos condenados. De hecho, perdón, Eduardo, la Biblia dice, el que viola la ley en un punto se hace culpable de todos. Es como si la ley fuera una cadena. Cuando yo rompo un eslabón,
Yo no rompí un solo eslabón, ya yo rompí la cadena, yo dañé la cadena. O estoy colgando de la cadena. No rompa este sí. Exacto. Ahora, hay un problema adicional, ya que tú preguntaste las características del religioso versus el verdadero cristiano. Hay una característica adicional del religioso que en cierto modo abarca esta que acabamos de decir ahora, y es el hecho de que el religioso tiene su propia fuente de autoridad. El cristiano cree lo que la Biblia dice, porque el cristiano cree que la Biblia es la palabra de Dios. El religioso es su propia fuente de autoridad. ¿De dónde el religioso saca el hecho de que él puede por sus propias buenas obras, por su esfuerzo, ganarse el favor de Dios? O haciendo misas. O haciendo misas. Peregrinaciones. Sí, ¿por qué? Porque él es su propia fuente de autoridad, o la tradición de la iglesia a la que él pertenece es su fuente de autoridad, pero no la Biblia, porque la Biblia dice exactamente lo contrario. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Y Pablo dice claramente, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí yo tengo un texto bíblico, aquí yo tengo mi tradición religiosa. Aquí yo tengo lo que dice Pablo inspirado por el Espíritu Santo, aquí yo tengo lo que yo he practicado desde que yo soy niño, mi familia pertenece a esa religión de toda la vida. Sí, pero ¿cuál es tu fuente de autoridad? ¿Es lo que la palabra dice, donde te dice claramente que la salvación no es por obras? ¿O es tu tradición eclesiástica que te dice que tú puedes salvarte por Pero eso no podría ser lo que la Biblia dice más esas tradiciones o esas fuentes extrabíblicas. Esa pregunta la vamos a responder en nuestro próximo segmento. Tú eres muy consistente, Eduardo. Claro que sí. Interrumpiendo cuando el programa está en sus buenas. Sigan con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Salvador, en el segmento anterior tú hablabas de aquellas personas que creen que pueden salvarse haciendo las cosas como le parece, teniendo su propia fuente de autoridad, que dicen, bueno, yo creo en la Biblia más las obras que yo puedo realizar. Y tú en ese momento, cuando fuimos al corte, ibas a responder la pregunta, Sujén. Sí, Salvador decía, bueno, ¿y qué pasa con una persona que diga, no, pero yo creo en la Biblia, pero al mismo tiempo tengo otras fuentes de autoridad? La pregunta es, ¿y qué pasa cuando estas fuentes de autoridad entran en conflicto con la Biblia? ¿Cuál es tu autoridad final? Porque todos nosotros tenemos conceptos personales de las cosas, tenemos opiniones personales y aún tenemos tradiciones, tradiciones que traemos de nuestra familia, de la cultura en la que vivimos y nacimos. Pero ¿estoy yo dispuesto a poner la Biblia por encima de toda tradición humana? ¿Estoy yo dispuesto a poner la Biblia por encima aún de mis propias opiniones? Cuando yo pienso en las buenas obras con respecto a Dios, mi corazón tiende a decir, no, pero claro que Dios tiene que tomarlas en cuenta y Dios tiene que darme el cielo porque yo no soy tan malo como otras personas. Eso es lo que mi corazón me dice. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? De hecho, Pablo dice en un momento dado en Romanos capítulo 3, cuando tu corazón y la opinión humana está en contra de la Biblia, entonces sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, siempre es Dios que tiene razón. Y Dios dice en su palabra que la salvación no es por obras, que la salvación no es por llevar a cabo ninguna ceremonia, que la salvación no es por ningún ritual. La salvación es únicamente por Cristo. Pero es más fácil seguir los rituales humanos inventados por nosotros y las tradiciones que tener que reconocer que somos pecadores y humillarnos delante de Dios y que yo no puedo salvarme por mis mismas obras, sino que hay un solo camino, que es a través de Jesucristo. Eso es lo que el hombre no quiere hacer, humillarse. No, y por momentos están involucrados muchos aspectos aún emocionales. O sea, la Biblia, por ejemplo, dice claramente, hay un cielo y hay un infierno. Un lugar de la morada de vivir, pasar la eternidad con la morada de Dios, con Cristo, o la morada de perdición eterna. Pero los religiosos dicen, podemos hacer misas o ritos religiosos para yo sacar a mi muerto del purgatorio y de esa manera poder pasar la eternidad yo también tener esperanza de pasar la eternidad con esa persona. Hay una involucración emocional, obviamente, todo el mundo quisiera sacar a su ser querido del purgatorio, un lugar que la Biblia no menciona,
para que pueda llegar al cielo. ¿Qué decimos? Ellos pueden decir, sí, pero la Biblia dice eso, pero también hay un libro que habla de hacer sacrificio por los muertos, de los libros apócrifos. ¿Y qué podemos decir al respecto? ¿Qué son los libros apócrifos, Salvador? No sé, yo fui quien hice la pregunta. Explícanos, ¿qué son los libros apócrifos? Bueno, los libros canónicos fueron los libros realmente aceptados por la Iglesia para formar parte del canon bíblico, 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Y 27 en el Nuevo Testamento. Los libros apócrifos fueron libros que no fueron considerados por sus evidencias tanto internas, lo que tienen escrito en sí mismos, como por las evidencias externas, lo que la Iglesia pensaba de esos libros y lo que esos mismos autores pensaban de ellos mismos. O sea, los libros bíblicos dicen, esto es palabra de Dios, así dice el Señor. Los libros deuterocanónicos o secundarios son libros que no hablan diciendo, yo estoy escribiendo de nombre de parte de Dios. De hecho, para ponerte el mismo ejemplo y sin abundar mucho en eso, pero el mismo libro deuterocanónico o apócrifo que dice lo del sacrificio por los muertos, ese libro termina diciendo, aquí yo, Nicanor, doy por terminado mi relato. Si quedó bien y bien logrado, me sentiré satisfecho. Si fue imperfecto y mediocre, yo hice cuanto pude. Un autor inspirado por el Espíritu Santo nunca habla así. Es un libro simplemente que los judíos tenían como cualquier literatura de la época. Eso se escribió en el siglo II o III antes de Cristo. Ahora bien, el gran problema de esa declaración, de nuevo, y del sentimiento emocional de aquel que dice, wow, pero mi familiar que murió, es que contradice lo que la Biblia dice. En Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso quiere decir que después de la muerte ya no hay esperanza, después de la muerte ya no hay otra opción. De hecho, Dante Alighieri, en su famosa Divina Comedia, una gran obra de la literatura universal, colocó en la ficción, ¿verdad? Colocó en las puertas del infierno un letrero que dice, entrad por estas puertas vosotros que ya no tenéis esperanza. O sea, cuando una persona traspasa el lindero de la eternidad, cuando una persona muere, ya no hay vuelta atrás, ya no hay esperanza, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No hay reencarnación, no hay oportunidades posterior, y después de esto, el juicio. O sea que si queremos reconciliarnos con Dios debe ser es ahora, en vida. Ahora. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Otra vez volvemos al punto de que el problema del religioso no es solamente el hecho de que él trata por su propio esfuerzo de acercarse a Dios y ganarse el favor de Dios, es que él es su propia autoridad o tiene una autoridad que no es la palabra de Dios. Y fíjense, lo que está en juego aquí es muy grande. O sea, el asunto, y traigo el tema precisamente de esto de las misas y demás, porque en lugar de nosotros ver como lo hace el Señor en la palabra, de decir, he aquí el día de salvación, para poner un sentido de urgencia en los hombres para buscar a Cristo y salvarse, encontrar el perdón de sus pecados, la religión es como una especie de narcótico, donde las personas pasan a estar tranquilas, sosegadas, cuando el riesgo y el peligro al que se exponen es enorme. Entonces, es un chupete, no sé la palabra más universal, pero es un chupete de bebés que nos colocan en la boca para entretenernos, y el maligno sabe muy bien cómo entretenernos, para nosotros no creer en el Cristo de la Biblia y salvar mi alma de la condenación. Y viene a mi mente el texto que dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ellos creen que están haciendo las cosas bien, que van camino al cielo y van camino a una condenación eterna. Sí, que la sinceridad no salva a nadie. Otra vez, una persona puede sinceramente tomarse un veneno creyendo que está tomando un jugo de naranja. O un analgésico para quitarle un dolor de cabeza. Y la sinceridad no va a eliminar el efecto dañino del veneno. Hay un ejemplo muy clásico en el Nuevo Testamento que yo creo que sería bueno traer aquí a colación para que las personas puedan ver en un ejemplo concreto de carne y hueso cómo funciona esto de religión o Cristo. Hay un individuo que se llama Nicodemo, y este individuo tiene características muy especiales. En primer lugar, era judío, es decir, que él pertenecía al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, tenía la revelación divina en las manos, la Biblia. En segundo lugar, este individuo no era cualquier judío, era fariseo. Y los fariseos eran la secta religiosa más estricta
que había en Israel en los días del Señor. Eran personas que trataban de cumplir la ley al pie de la letra, minuciosamente. Pero Nicodemo no era cualquier fariseo. Nicodemo era maestro de su religión. En un momento dado, en Juan capítulo 3, el Señor le dice, eres tu maestro de Israel y no sabes esto. O sea que Nicodemo era un individuo muy aventajado dentro de los mismos fariseos. Y Juan nos dice en el capítulo 3 de su evangelio que era un principal entre los judíos. Eso quiere decir, probablemente, que Nicodemo pertenecía al Sanedrín, que era como una especie de la Suprema Corte de Justicia de Israel. Eran gobernantes, eran personas escogidas por su decencia, por su moral. Y por si todo eso fuera poco, Nicodemo tenía una buena opinión de Jesús. En Juan capítulo 3, versículo 2, Nicodemo le dice, Señor, nosotros sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Así que aquí tenemos a un individuo que pertenecía al pueblo de Dios, conocía la palabra, era un religioso, era un maestro de su religión, era un hombre decente y moral y tenía una buena opinión de Jesús. Y eran personas, ¿verdad?, que guardaban la palabra escrupulosamente. Escrupulosamente. ¿Cuántas leyes ellos habían creado? Mandamientos que ellos habían puesto. Ellos tomaron los 634 mandamientos para estar seguros de que estaban pulsando los botones correctos a la hora de obedecer a Dios. O sea, ellos no se contentaban con que la Biblia dice, por ejemplo, hay que guardar el día de reposo. ¿Y eso qué significa? Entonces comenzaban a pensar y añadirle reglas a ese cuarto mandamiento que era sencillamente guarda un día para el Señor en adoración y reposo. Y ellos comenzaban a decir, bueno, ¿y cómo se puede violar ese mandamiento? Y llegaban al colmo de decir, una mujer no debe mirarse en el espejo en el día de reposo porque puede verse una cana y sentirse tentada a arrancarse esa cana y eso es un trabajo. No se puede usar dientes postizos en el día de reposo porque eso es una carga. O sea, le añadieron un montón de mandamientos a la Biblia. Ahora bien, Nicodemo era ese tipo de hombres. Y Cristo le dice, Nicodemo, tú tienes que entender que el hombre está tan dañado de nacimiento que a menos que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Eso es lo que la religión no puede producir. Tú puedes hacer todas las ceremonias, todas las misas, todos los rituales, todas las buenas obras que tú quieras, pero el problema del daño que está allí no se resuelve haciendo esas cosas. El hombre está dañado por el pecado y viene dañado. De hecho, Cristo le dice a Nicodemo, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que ese texto significa en palabras muy simples, el hijo de dos pecadores nace pecador. Y tú eres hijo de dos pecadores. Tú naciste pecador, Nicodemo. Tú tienes un problema que no se resuelve con la buena opinión que tú tienes de mí, no se resuelve con hacer rituales, tratar de obedecer la ley. Tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que ser engendrado otra vez. Y ahora por el Espíritu de Dios. Es la única manera. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, eso es como el individuo que va al médico y el médico le dice, tienes cáncer. Y peor, el cáncer ha hecho metástasis en los órganos vitales de tu cuerpo. ¿Qué tú vas a hacer? Mira, yo voy a comenzar a dar limosna. Pero es que tú no me estás entendiendo. No importa cuánta limosna tú des. Te vas a morir. Eso no te va a quitar el cáncer. Tú tienes que estar sometido a quimioterapia, tú tienes que ser sometido a una serie de tratamientos para que pueda atacar el cáncer. Cuando la única quimioterapia que puede resolver el cáncer del pecado con el cual el hombre viene de nacimiento es el nuevo nacimiento. Hay que hacerte otra vez. Y ese nuevo nacimiento solo puede hacerlo Dios. Yo no puedo nacerme de nuevo, yo no puedo hacerme de nuevo. Yo no puedo hacer ese milagro de regeneración. Eso es una obra del Espíritu Santo. Pero solamente hay una manera de hacerlo, porque la gente no puede entender que sea una manera única, tiene que haber algo de diversidad. Y es ahí donde algunos dicen, voy a hablar con la mamá de Cristo. Sí. Ella sí es buena y compasiva. Ella sí de seguro va a tener piedad de nosotros. Y en ese sentido, algunos por eso empiezan a orar a María, a adorar a María, a hacer ofrendas a María y tratan de buscar por medio de Cristo, que deja un poco mal parado al Señor, porque si están diciendo que yo puedo ir a través de la madre para ganarme el favor del hijo, significa entonces que la madre es más bondadosa que el hijo. Y entonces ella que llama a Jesús su Salvador,
es porque no es que ella misma también tenía pecados. Y si tenía pecados, dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Ella murió, mostrándonos que ella también tenía culpa de su propio pecado personal y necesitaba un Salvador que la limpiara. Pero además de esto, Cristo nunca llamó a los hombres a creer en María, ni a orar a María. Lo vemos continuamente llamando a los hombres hacia sí. Venid a mí. Llama a los hombres a creer en Él, en la cruz, a depositar su confianza para salvación en Él. No, ningún versículo de las Escrituras a María. No, más bien, perdón, Salvador, la Biblia es muy clara en que solo Cristo salva. De hecho, ni siquiera la fe salva, porque entonces es un método, no dos, ni tres. No, dice, yo tengo mucha fe, que el problema es que la fe tampoco salva. Mira, en República Dominicana, porque nos ven personas de otros países, pero en República Dominicana tenemos el problema de personas que se van en embarcaciones muy débiles para irse a Puerto Rico y de ahí irse a Estados Unidos. Una persona puede irse en una de estas embarcaciones y otra persona puede irse a Puerto Rico en avión. Este que se va en la embarcación puede tener mucha fe en la barquita en la que se está yendo. Y el que se va en el avión está muerto de miedo porque le tiene miedo a volar. Sin embargo, el del avión tiene muchísimas más posibilidades de llegar a Puerto Rico con todo y su poca fe que el otro llegar en la barquita con su mucha fe. Porque no es la fe lo que importa, es el objeto de la fe. Que es Jesucristo. No es la fe la que salva, es Cristo el que salva por medio de la fe. No es la fe, es Cristo el Salvador, por medio de la fe. Y la Biblia es bien clara cuando dice solamente en Cristo hay salvación. Juan capítulo 14, versículo 6, dice el Señor, yo soy el camino, no uno de los tantos que hay. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, excepto Cristo. Primera a Timoteo capítulo 2, versículo 5, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero de nuevo, volvemos al punto, ¿cuál es tu fuente de autoridad? ¿Tú le vas a creer a la Biblia? Yo te tengo una preguntita. Antes de ir a la pausa. Si está viendo el programa una persona que cree en su virgencita y ahora mismo dijo, después de nosotros haber mencionado estas cosas, ay, sí, no, me tocaron a mi virgencita, ay, ¿qué tú le dirías? Lo vamos a responder en el próximo segmento. Yo me imaginaba que te iba a decir eso. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Salvador, en el segmento anterior tú preguntabas qué de aquellas personas que creen, como aquellos que piensan que la Virgen puede salvarle, ¿qué de ellos? Bueno, tienen una fuente de autoridad que no son las Escrituras. Y a la luz de lo que veíamos de los textos que tú decías, Sugel, de Juan 14:6, que el Señor dice, yo soy el camino, o sea, el único camino, la verdad, la única verdad y la vida. Y como se dice 2 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Querer poner un elemento que no está en las Escrituras para salvación, aparte de Cristo, es muy peligroso. ¿Por qué? Por lo que decíamos, hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino de muerte. Entonces yo o sigo la religión viéndola en el sentido de las tradiciones, o sigo a Cristo y lo que Él dice en su palabra. Ahora, yo quisiera hacer una aclaración, porque hay personas que pueden estarnos viendo y dicen, ese es el problema, que esta gente siempre tienen que estar criticando a los demás, hay tanto odio y tanto problema religioso. Nosotros no estamos atacando a ninguna persona. Ni hay odio, Sugel, hay amor, porque lo que queremos es su bien. Estamos por amor, exactamente, aquí viene el punto. Esto no es un ataque, es un acto de amor. Nosotros estamos diciendo lo que la palabra de Dios enseña para poder sacar a las personas del error. Porque es terrible que una persona vaya dirigiéndose hacia un precipicio, tú lo sepas, la persona no se da cuenta a dónde va a terminar y tú dices, pero yo no lo quiero ofender, yo no lo quiero molestar. No es que eso sí es un acto de aborrecimiento, el tú ver claramente hacia dónde se dirige la persona. Entonces aquí no estamos hablando en contra de, estamos hablando a favor de. ¿A favor de qué? Estamos hablando a favor del cristianismo
Y estamos hablando a favor de las personas que nos están mirando Sí. por internet, porque queremos llevarlos a ellos a Cristo para que no sigan confiando en su religiosidad. Y en ese punto, Sujel, me gustaría de verdad hacer una exhortación en amor a todos los que nos están viendo, y es que escudriñemos, leamos, estudiemos en las Escrituras lo que la Biblia tiene que decir acerca de las cosas que nosotros creemos. Si usted no puede corroborar por las palabras de Cristo, si usted no puede corroborar por las Escrituras, la Biblia, las creencias que usted sostiene para albergar esperanza de que al morir usted irá a la gloria, entonces usted tiene que buscar de Dios. Pero no lo asuma, no asuma que porque usted escuchó eso y lo practicó desde niño, ya eso está bien. Por eso Cristo continuamente estaba instruyendo a los hombres, advirtiendo a los hombres. Hay un peligro muy grande en asumir las cosas que no son enseñadas por Dios, porque lo que está en juego es vida o muerte, es eternidad de salvación o condenación. No, y sobre todo tomando en cuenta que todas vamos a decir, los grupos mayoritarios dentro del cristianismo tenemos un punto en común. Todos creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Ahí estamos todos de acuerdo. Entonces, si la Biblia es la palabra de Dios, lo que estamos invitando a las personas que nos están mirando es, no le crean a Salvador, a Eduardo o a Sujel Michelén. Créanle a la Biblia. Vea la Escritura directamente y verifica lo que está allí. Hay una escena en el libro de los Hechos cuando el apóstol Pablo va a un lugar que se llama Berea a predicar el Evangelio. Y el autor de los Hechos, que es Lucas, el médico Lucas hace un comentario diciendo que esas personas de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era así. Y nuestra invitación es, no nos creas a nosotros. Ve a la Escritura, mírala por ti mismo, escudriña la palabra de Dios y busca la respuesta allí. Nosotros hemos visto en estos dos segmentos, en estas dos secciones, que la religión no puede resolver el problema fundamental del hombre, que es ser reconciliados con Dios. Y hemos visto también que para ser reconciliados con Dios debe ser a través de Jesucristo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, y hemos exhortado a aquellas personas en amor que nos escuchan, que nos ven, a que escudriñen las Escrituras, como tú estabas diciendo. Yo lo que quiero ahora que hablemos de qué hizo Jesucristo para salvarme y cómo yo me apropio de esa obra que Él hizo a mi favor. Cristo es el único Salvador posible por varias razones. En primer lugar, porque solo Él es Dios hecho hombre. Ya comenzando por ahí, no hay nadie que pueda hacer lo que Él hizo por su persona misma. Él es Dios hecho hombre. Lo grandioso del cristianismo es que la salvación no se obtiene por lo que el hombre puede hacer, sino por lo que ya Dios hizo. Solo Dios podía resolver el problema. Y Dios vino al mundo como hombre a resolver el problema en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la segunda persona de la Trinidad que se hace hombre. ¿Y por qué se hace hombre? ¿Acaso vino Cristo para darnos un ejemplo, mostrarnos cómo debemos vivir, cómo debemos amar al prójimo? No, Él hace todo eso porque Él es un ejemplo a seguir. Pero la razón por la que Cristo viene es porque la paga del pecado es la muerte. El hombre tiene una deuda infinita con Dios que solo un ser infinito podía pagar. El problema es que el único ser de valor infinito es Dios mismo. Y Dios no puede morir porque Dios. ¿Qué hizo Dios? Se hizo hombre. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, es la muerte de un ser que tiene un valor infinito, que está pagando por nuestros pecados, por los pecados de aquellos a quienes Él vino a salvar. Entonces, en primer lugar, solo Cristo salva, porque solo Cristo es Dios, hecho hombre. Nadie tiene esa característica. Pero en segundo lugar, solo Cristo salva porque solo Él murió en la cruz por nuestros pecados. Solo Él murió en la cruz como nuestro sustituto. ¿Por qué Cristo tenía que morir en la cruz? Porque nosotros hemos violado la ley y la Biblia dice que estamos bajo la maldición de Dios, bajo el castigo de Dios, bajo la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Y la ley decía, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces Cristo no podía morir por apedreamiento, no podía morir en una horca. Él tenía que morir en el madero, Él tenía que morir en la cruz para hacerse maldición por nosotros. Así que en segundo lugar, solo Cristo puede ser el Salvador porque solo Él se hizo maldición al morir por nosotros en la cruz.
En tercer lugar, solo Cristo puede ser el Salvador porque solo Él resucitó. Jesucristo se levantó de la tumba y eso hace el cristianismo algo completamente distinto a cualquier otra religión del mundo. Mahoma no resucitó, Confucio no resucitó, Lao Tse no resucitó. Nosotros podemos buscar cualquier religión del mundo y sus adeptos pueden seguir las enseñanzas de ese líder religioso. Pero ellos no pueden decir, mi Redentor está vivo. El cristiano sí, porque Cristo murió, se levantó de la tumba al tercer día y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Entonces, solo Cristo salva por esas características que acabamos de mencionar. No hay salvación fuera del Señor. Algunos, lamentablemente, dicen verbalmente solo Cristo salva, pero debemos hacer buenas obras, hacer rituales. Entonces, no es tanto un solo Cristo salva, es Cristo más muchas otras cosas más. Cristo más la religión en el sentido de lo que... Y ahí radica el problema. Yo creo que el apóstol Pablo nos dejó un ejemplo ideal de qué debe ocurrir con el religioso para abrazar a ese solo Cristo, porque el que viene a la salvación. Dice el Señor, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ah, sí, a la gente mala, no, a todos nosotros. Yo vine a buscar, a rescatar de la humanidad a los pecadores. Y yo vine a pagar el precio debido en la cruz del Calvario. La culpa que nosotros todos tenemos, Él asumió la culpa y pagó el precio para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Es clave aquí. Ahora, el apóstol Pablo, si había alguien que podía enorgullecerse por ser rígido en su religión, apegado a las leyes del Antiguo Testamento, no estamos hablando ni siquiera de documentos extrabíblicos, a las leyes del Antiguo Testamento, era el apóstol Pablo. Él mismo dice, yo era superior a los religiosos de mi época. Y sin embargo leemos en Filipenses capítulo 3, que él llegó a considerar como basura, y el término es peor, pero no lo vamos a mencionar aquí. Él llegó a considerar basura todos sus esfuerzos humanos y su vida ejemplar como fariseo y judío, dice, con tal de yo ganar a Cristo y de poder verme hallado en su justicia. En su justicia, sí. Porque él vio que su propia justicia, de su buen obrar, de sus ceremonias y de sus ceros religiosos, no le iba a llevar a ningún lado. Y ahora estaba confiando solamente en la justicia de Jesús, la vida perfecta de Jesús. O sea, su muerte es vital, como tú decías, Sugel, pero su vida también. Claro. Su vida perfecta es precisamente lo que Dios pone en cuenta nuestra ahora. Y cuando aquel que cree en Jesús y abraza a Jesús, recibe esa cuenta, ahora es visto por Dios el Padre como un justo. Los injustos son tomados en cuenta como justos por esa justicia con la que Cristo vivió mientras era hombre aquí en la tierra. Y ahora esa justicia nos hace ver a nosotros como absueltos en la justicia divina. De culpables, absueltos, porque Cristo pasó de inocente a culpable por nosotros en la cruz. Para ponerlo en un lenguaje más sencillo, para llegar al cielo, tú tienes que ser tan justo como Dios. Porque Dios no puede rebajar sus estándares. Y no lo somos. Y no lo somos. Nadie puede alcanzar eso, por más buenas obras que tú hagas. Muchos se creen que lo son. Sí, pero todo el mundo sabe en el fondo, la gente siempre dice, bueno, nadie es perfecto. O sea, las personas saben que sus pecados cometen. Para llegar al cielo hay que ser tan justo como Dios. Y la única manera en poder llegar a alcanzar esa justicia es si Dios te la regala. Y eso es lo que el cristianismo anuncia. Y es de hecho una prueba de la inspiración de la Biblia, porque esa religión, si lo podemos llamar así ahora, al final de este programa, no se la hubiera podido inventar el hombre jamás, porque es contraintuitiva, dice alguien, es contra mi intuición. Mi intuición me dice, si yo hago lo bueno, yo obtengo lo bueno, si hago lo malo, yo soy castigado. El cristianismo te dice, no importa lo que tú trates de hacer, eres pecador y no puedes llegar a alcanzar la justicia de Dios, a menos que Él te la regale. Sí. Esa justicia la tiene Cristo. Él obedeció la ley de Dios y obedeció a su Padre desde la cuna hasta la tumba. Cristo nunca pecó. Él es el justo. Amén. Cuando Cristo viene a la tierra, cumple la ley de Dios y luego muere como un criminal, lo que Él estaba haciendo era lo siguiente. Él estaba viviendo la vida de justicia que yo no podía vivir y luego muriendo en la cruz, la muerte que yo merecía morir,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo dice en 2 Corintios 5:21, a él que no conoció pecado, nunca hizo pecado, por nosotros Dios a él lo trató como un pecador. Dios lo hizo pecado para que ahora nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, fíjense, es la justicia de Dios que yo tengo por estar en Cristo. Es mi unión con Cristo lo que me salva, y esa unión viene por medio de la fe. Y fíjate, o sea, el orgullo religioso es algo aquí que pone en serio peligro las almas de los hombres. Una persona puede haber escuchado esta explicación del Evangelio y como quiera albergar en su corazón, pero es que yo no voy a dejar mi religión. O su apego a los familiares, o el temor a lo que dirán sus familiares o sus amigos. Yo no puedo dejar mi religión. Mi amigo, ama a Cristo, aférrate a Cristo. Él es lo primero. Y al final de cuentas, con quien tú tendrás que verte en la eternidad. De manera que toma la decisión de corazón de no vivir para tu religión, sino para Jesús. Sálvate, aférrate en el único que te puede salvar de todos tus pecados y darte vida eterna, porque la religión no lo hará. Ahora, ¿cómo venimos, perdón, ya para terminar aquí, no dejar eso en el aire, cómo yo me aferro a Cristo? Con el arrepentimiento y la fe. O sea, yo tengo que arrepentirme de mis pecados, yo tengo que reconocer que soy pecador, yo tengo que reconocer que merezco la justa condenación de Dios por mis pecados, pero confiar únicamente en la persona y la obra del Señor Jesucristo. La Biblia dice que el que hace eso será salvo. Para finalizar el programa, yo quiero que ustedes me establezcan claramente cuál es la diferencia entre un religioso y un cristiano. Habíamos hablado a lo largo de todo el programa que el religioso es aquel que hace algo para tratar de ganar el favor de Dios y está confiado en sus propios criterios o los criterios de su iglesia o los criterios de su tradición. El cristiano es una persona que ha entendido que solo la Biblia es la palabra de Dios. El cristiano es una persona que ha entendido que es pecador, que ha entendido que merece la condenación de Dios y no confía en absoluto ni en su iglesia, ni en sus tradiciones, ni en ceremonias, ni en sus ceremonias, ni formalismo, ni en sus ritos, ni en sus buenas obras. Él confía únicamente en la vida perfecta de Cristo, su muerte en la cruz y su resurrección. Cristo, solo Cristo. Cristo y solo Cristo. Eso es un cristiano. Por eso cuando una persona dice, mire, yo soy cristiano desde chiquito, desde que yo nací, no, ya esa persona no lo es. Porque lo primero el punto de partida para llegar a ser cristiano es reconocer que somos pecadores. O sea que lo más importante no es ser parte de un movimiento, no es pertenecer a una religión organizada. Lo más importante es abrazar a Cristo por medio de la fe y el arrepentimiento. Y es en ese sentido que esta vida es el tiempo que Dios nos da para conscientemente entender que somos pecadores delante de Dios y entender que Cristo es la respuesta que Dios da, la solución que Dios brinda para que el hombre se salve. Él es el Salvador porque necesitamos que alguien nos rescate del estado de perdición en que nos encontramos. Y si morimos en ese estado, nos perderemos eternamente y para siempre. Es por eso que algunos ven muy bien, apelan a esa historia a la que tú hacías referencia con los ladrones en la cruz, para mostrar que solo uno en toda la Biblia se salvó así al final de sus días, para que no presumamos que podemos vivir como queramos toda nuestra vida entera y luego al final pensar que vamos a tener siempre la oportunidad de arrepentirnos y salvarnos. Porque muchos mueren de manera con accidentes o en estados de enfermedad que les impiden aún razonar y pensar bien tranquilos. No lo dejes para el tiempo de final de tu vida, para los tiempos de agonía de tu muerte. Resuelve tu problema con Dios mientras tú tienes condición mental, mientras tú puedas asumir que eres pecador delante de Dios, porque es la única manera, a través de Jesucristo. ¿Cuál es tu condición? ¿Eres tú un religioso o eres un cristiano? Alguien que está confiando en Cristo y solo en Cristo para salvación. Gracias por haber estado con nosotros en Entendiendo los Tiempos. Nos vemos en el próximo programa.